Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Núñez, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales. Vamos a comenzar un ciclo de videos en donde vamos a intentar generar elementos claves para que a usted le vaya bien en la PSU. Hoy día vamos a comenzar esta clase con lo que debemos saber para preparar la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Qué elementos se tienen que manejar para poder tener éxito a la hora de rendir la PSU? Lo primero que tenemos que manejar y conocer es que el Departamento de Evaluación y Medición de la Universidad de Chile, el DEMRE, es la entidad quien publica los contenidos de las diversas pruebas que se toman en la PSU. Y el DEMRE recoge la historia curricular de primero a cuarto medio y sintetiza esos contenidos en 4 ejes temáticos. Para la PSU de Historia, el espacio geográfico, un eje temático, el mundo en perspectiva histórica, Chile y América en perspectiva histórica y democracia y desarrollo. Estos 4 grandes unidades se desplazan a lo largo de la enseñanza media en distintas épocas y tiempos que aquí en estas clases las vamos a ir trabajando y apuntando a lo principal, cosa que a usted le permita poder comprender de mejor manera los contenidos que entran en la PSU y lo que esperamos, ¿no?, que le vaya bien en la resolución de esta. Pasemos a ver cada uno de los contenidos o unidades que forman parte de esta unidad. Por ejemplo, espacio geográfico, aquí entran los procesos de urbanización en el siglo XX, geografía de la población mundial, el mundo globalizado con sus logros y falencias y desafíos de las regiones de Chile. Esto es lo que entra por el área geografía. Y hay que tener en cuenta que del total de las preguntas de la PSU, este ítem temático abarca aproximadamente un 20% de las preguntas. Es interesante tener este dato en consideración a la hora de asignar los esfuerzos de estudio. El mundo en perspectiva histórica, tenemos básicamente lo que ocurre en historia universal en el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial y el mundo entre guerras, es decir, lo ocurrido más o menos entre 1914 y 1945. También entra la Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político internacional, y lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Esta unidad constituye el 20% de las preguntas de la PSU. El núcleo temático que aglutina la mayor cantidad de preguntas se relaciona con historia de Chile y historia de América. Aquí tenemos la persistencia de los pueblos y culturas indígenas, todo lo que ocurre en el mundo precolombino y en el periodo de descubrimiento y conquista. Luego, el siglo XVII y siglo XVIII, el legado colonial. Finales del XVIII, comienzos del XIX, la conformación del Estado-Nación en Chile. A lo largo del siglo XIX, las transformaciones liberales que ocurren. ¿Cómo se inserta Chile en la economía mundial de orden capitalista? Otra unidad. También cómo en ese proceso y en ese siglo se comienza a conformar el territorio chileno y sus dinámicas geográficas. Y ya acercándonos a fines del siglo XIX, vamos a analizar la época del salitre y los cambios que este produjo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y ya posteriormente entramos a ver el Chile entre guerras, o sea, lo vemos por el lado de historia universal a nivel general y acá en nuestro territorio. Luego tenemos una unidad de Chile a mediados del siglo XX, posteriormente las transformaciones estructurales, es decir, lo que ocurre más o menos entre el segundo gobierno de Alessandri Palma y Allende Gossen, y después tenemos el régimen militar,
1973, la década del 90, básicamente, la consecución del periodo de recuperación de la democracia y finalmente una rebobinación en el escenario del siglo XX de las transformaciones en el espacio geográfico. Todas estas unidades constituyen el 46% de las preguntas de la PSU. Es decir, casi la mitad de las preguntas están abarcados en esta unidad de contenido. El último ítem temático es democracia y desarrollo. Este ítem temático recoge los contenidos de la antigua institucionalidad política y economía. Y lo resumen en 2 unidades, cada una. Por parte del concepto de democracia, vamos a tener que repasar el Estado de Derecho en Chile y el ejercicio y la responsabilidad ciudadana. Y por parte del concepto de desarrollo, vamos a repasar los desafíos de insertarse en un mundo globalizado y el mercado del trabajo y la legislación laboral. Tremendos temas que iremos desarrollando, calculo, en las clases finales de este proyecto. Este ítem constituye el 14% de las preguntas de la PSU. Vuelvo a repetir que es interesante que usted como estudiante, cuando destine los esfuerzos a repasar el contenido de primero a cuarto medio, lo haga en relación también a la cantidad de preguntas que le hace la PSU como una manera de poder aprovechar mejor los tiempos de estudio. Si quieres profundizar en cada uno de estos contenidos y sus subtemas, te recomiendo que pinches ese link en donde puedes acceder directamente a los contenidos que el DENRE publica para el área de las ciencias sociales. Ahora, ¿esto es todo? No, no es todo. Esto es lo clásico, que se cree que entra solo en la PSU. Un alumno, un estudiante promedio, quizás pueda creer que estudiando estos contenidos, memorizando estos contenidos, le va a ir bien en la prueba. Y aquí nosotros queremos proponer un énfasis en lo que viene, en lo que se declara que entra en la prueba, pero que no generalmente se le da una relevancia adecuada. ¿De qué estamos hablando? De las habilidades cognitivas. Es decir, de los ciclos mentales, por decirlo de alguna manera, o procesos mentales que se activan a la hora de vivir un proceso de estudio o de internalización de un contenido. Veamos en qué consiste esto. Cuando un sujeto, un estudiante, se pone clásicamente a estudiar, abre su cuaderno, abre su libro, comienza a revisar un contenido, lo que se llama normalmente la materia, comienza a estudiar para una prueba. Lo que le proponemos acá es que esté consciente de todos estos procesos cognitivos que el estudiante lleva a cabo y que la PSU también lo considera para hacer las preguntas que constituyen este instrumento. Todo sujeto, cuando aprende, pasa por un peldaño de distintos tipos de etapas que consecutivamente van constituyendo el proceso de internalización de un contenido y dicho contenido con permanencia, es decir, que esa persona mantenga ese saber en el tiempo, sepa aplicarlo, sepa adicionarlo a otros contenidos, pase a formar parte de su saber. Los procesos cognitivos son consecuenciales. Es decir, cuando se vive uno, se vive el otro, y solamente viviendo uno y el otro se puede vivir el tercero. Y solamente viviendo los tres se puede vivir el cuarto. Para llegar al cuarto necesariamente hay que pasar por el primero, por el segundo, por el tercero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las habilidades. Cuando un estudiante comienza a internalizar un contenido, supongamos que este alumno acá está leyendo un documento
el alumno conoce ese documento. En una primera lectura incorpora todos sus elementos que describe dicho contenido. Pero cuando comienza a relacionar ese documento tipo, pongámosle que este documento es A, y esta persona, este alumno, maneja también de B y también maneja de C, no solo de A. Y cuando lee este documento llamado de A y lo comienza a relacionar con los demás documentos, ahí está en una fase, en un segundo peldaño que vendría siendo la comprensión. Cuando ese estudiante comienza a mirar la realidad que lo circunda, ya sea experiencial o ya sea racional, a través de la lectura de un libro o de la observación de su entorno, y comienza a utilizar los conceptos aprendidos en la fase previa, ahí estamos en la tercera fase, en la fase aplicación. Y cuando ese estudiante comienza a distinguir subcontenidos de DA y a su vez dentro de ese contenido otros subcontenidos, es decir, comienza a deconstruir un estudio determinado, estamos en la fase de análisis. Y cuando el estudiante logra integrar de nuevo lo que previamente desestructuró y logra armar de nuevo de A y logra establecer un juicio de eso, es decir, por ejemplo, de A es potente o de A es armónico. En ese juicio está resumiendo esa realidad. Al resumir, está en la penúltima fase de la evolución cognitiva, que es síntesis. Y cuando lo categoriza o da su opinión sobre DA y señala DA es buena onda o DA es solidario, ahí estamos en una fase de evaluación. El alumno está dando su opinión. Esta parte es central, estimados. Cuando usted estudie, tiene que ir distinguiendo la etapa cognitiva por la cual usted está estudiando. Y tiene que disponerse también procurando incentivar esta etapa. Permítame un ejemplo corto para profundizar este aspecto. Si usted, su amigo del colegio, lo invita a su casa un día en la tarde, un martes en la tarde, a hacer una tarea, y usted por primera vez que va a esa casa, usted cuando entra a esa casa, va a abrir la puerta, lo va a recibir la mamá, va a entrar a la casa, va a comenzar naturalmente a mirar el living, a mirar la cocina, quizás la mesa como está servida, si es que lo invitaron a almorzar o a tomar el té, va a darse cuenta cuando llegan los hermanos, va a mirar los cuadros, eventualmente a escuchar la música, a mirar el entorno, y usted sin querer va posiblemente a establecer estructuras de comparación con su realidad, su casa. En este ejemplo, hasta aquí, pasamos por una realidad de internalización del entorno. La persona observa su entorno, conoce, luego comienza a relacionar ese entorno con su casa, comprende, posteriormente se comienza a dar cuenta, quizás, de las relaciones entre los hermanos, si la mamá o el papá son afectuosos con sus hijos, si los chicos, compañeros suyos, lavan la loza, recogen la mesa, si el cuadro es de Kandinsky o es solo una fruta o un océano, se escuchan música, supongamos que estén escuchando música romántica. En todos estos ejemplos que yo estoy dando, usted comienza a analizar particularidades de esa realidad. La relación entre padre e hijo, la relación entre padres, entre hermanos, la característica estética de la casa, los cuadros que tienen, sus aspectos culturales, quizás a través de la música, en fin. Al ir distinguiendo y profundizando los elementos de esa realidad, usted está analizando. Y si usted sale de la casa y dice, la familia de mi amigo es bacán, es buena onda, usted está sintetizando y a su vez evaluando, está estableciendo un juicio de valor. Lo que le quiero decir es que lo que nosotros hacemos cotidianamente es lo que lo invitamos a hacer de manera consciente en un proceso de aprendizaje formal. Porque las habilidades que entran en la PSU
y que recoge el DEMRE para hacer las preguntas, son habilidades de índole superior, intermedia y superior. Esta es la clásica taxonomía, que vamos a dejar el link para que lo puedan profundizar. Taxonomía de Bloom, complementada con Anderson, que utilizan los profes para preparar las clases, pero que puedes utilizar tú para entender cómo estudiar y cómo preparar, resolver una pregunta. Desde reconocimiento o conocimiento, que es una habilidad inferior, hasta creación, que es una habilidad superior. En la PSU hacen muchas preguntas de comprensión, aplicación, análisis y evaluación. Cuando un estudiante tiene un contenido, está estudiando un contenido, hemos dicho hasta aquí, ¿no es cierto?, que lo conoce cuando lo lee, que lo comprende cuando lo relaciona, que lo analiza cuando subraya o indaga o profundiza temas, que lo sintetiza cuando lo conceptualiza, le pone un concepto o lo resume, y lo evalúa cuando lo comenta o da su opinión. Estos elementos tú los tienes que llevar a los procesos de estudio y entender que las preguntas de la PSU, de una u otra manera, se insertan dentro de estas habilidades. Demos un ejemplo. Pregunta de comprensión, que activa esta habilidad de comprensión, de relación. Una pregunta de un ensayo oficial de hace 2 años atrás. Durante la década de 1930, revisemos la pregunta. La economía chilena sufrió un grave impacto producto de la disminución de sus exportaciones de salitre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye la causa de esta disminución de las exportaciones? Ya, aquí lo que interesa ahora no es ver la alternativa de respuesta, sino ver lo que están preguntando y lo que necesitamos saber para responder. ¿Qué necesitamos saber aquí? Que hubo una crisis del 29. Que antes de la crisis del 29 hubo una declinación del ciclo salitrero y que posteriormente, a la década del 30, hubo una economía de sustitución de importaciones. Aquí tenemos 3 contenidos: declinación del ciclo salitrero, crisis del 29, economía de sustitución de importaciones. Tú puedes aprender esto por separado, pero para apuntar a la habilidad de comprensión, para poder responder efectivamente a esta pregunta, tienes que relacionar esos contenidos, y eso es lo que te pide esta pregunta. Por lo tanto, cuando tú estudies, activa conscientemente la habilidad de comprensión. Construye preguntas para la habilidad de comprensión. Aquí tenemos otra pregunta. Pregunta de análisis, síntesis y evaluación. En esta pregunta nos colocan un cuadro estadístico de las exportaciones salitreras y nos preguntan por la disminución de esas exportaciones y nos dicen, esto nos permite afirmar que lo que está haciendo esta pregunta te está empujando no solo a dominar el contenido de las exportaciones entre 1922 y 1932, ni la contextualización de esas exportaciones, te está empujando a resumir ese periodo. Y resumir ese periodo es un juicio que tú solamente llegas a él cuando repasas los contenidos previos. Y de esa manera puedes responder asertivamente a esa pregunta. ¿Qué te sugerimos? Y aquí vamos terminando. Te sugerimos, para que te vaya bien en la prueba, no solo manejar los contenidos, sino también, y no solo manejar las habilidades, como voy a desarrollar a continuación, sino también una actitud positiva frente al aprendizaje. Está comprobado que cuando uno se dispone de manera valorativa y se aleja de esos juicios que dicen, oh, qué fome esta materia, esa actitud te permite mayor capacidad de internalización. Si cuando dice que fome la materia, de un párrafo de 10 líneas aprendes 5, cuando dices, me voy a disponer para ver qué puedo aprender de aquí, de esas 10 líneas puedes aprender 7. Te invitamos a ser positivo. Percibir la tarea como algo valioso e interesante. Usted que quiere preparar esta prueba está en el área de las ciencias sociales, por lo tanto, presumo de que tiene una sintonía con el desarrollo del humano. Pues bien, dispóngase a averiguar en qué consiste esa sintonía, qué características tiene el comportamiento humano en sus múltiples facetas. Indague para la sabiduría suya, no solo para responder la PSU. Busque lo que trasciende de la materia. Busque lo que le sea importante para usted. Ahí va a descubrir lo interesante. Estudiar a 2 bandas, también es una tercera sugerencia. Cuando usted esté estudiando y leyendo, piense qué proceso cognitivo está activando para aprender. Si está solamente conociendo, o si está comprendiendo o está analizando. Organizar el conocimiento nuevo.
Es decir, utilice mapas conceptuales, utilice rúbricas, mapas de síntesis para poder consignar lo nuevo que aprende. Desarrollar un pensamiento complejo, es decir, compare siempre, clasifique la información, abstraiga, conceptualice. Genere un pensamiento de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Construya fundamentos, explique los conceptos que aprenda. Usted recoge un concepto, desarrolle en qué consiste ese concepto, qué lo caracteriza, en dónde está, etc. Analice siempre sus errores. Si usted tiene una pregunta mala, no la deje pasar. Quédese en esa pregunta mala y indague por qué apuntó la B y no la C, que era la correcta. Averigüe los distractores y en ese proceso va a aprender más. Desarrolle hábitos mentales, uno de ellos es la concentración. Bueno, estos aspectos lo iremos profundizando en las clases que siguen. Solo terminar, decirle que aprender es una actividad que hacemos siempre. Esto no es complejo lo que acabo de explicar, lo hacemos siempre. El punto es que tienes que estar consciente y te proponemos el desafío de estar consciente de eso. Con estas sugerencias que te damos, creemos que le puedes sacar más provecho a tu estudio y ojalá que te vaya bien en este desafío de la PSU de Historia. Muchas gracias. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.